Es una vergüenza nacional, por donde se le vea. Una vergüenza nacional, los intelectuales, comunicadores que se dicen independientes, que se dicen imparciales, y están siendo exhibidos no solamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que finalmente terminó reventando ante las injurias y las calumnias y el desprecio de esos comunicadores al pueblo de México, al propio gobierno e incluso a los comunicadores independientes. Se han convertido en una vergüenza nacional que terminan siendo desmentidos por la inteligencia artificial. Porque vienen y nos llaman a nosotros chayoteros, vendidos, acarreados, nacos, chairos. Vienen y nos desprecian y nos insultan a quienes somos parte de los medios independientes. Pero viene la inteligencia artificial a tumbarles cada una de sus mentiras. Cada uno de sus montajes, cada una de sus injurias han sido desmontadas por una inteligencia artificial. Y lo que es peor aún, una inteligencia artificial de X. Ese medio de comunicación que la derecha mexicana considera un aliado. Ese medio de comunicación que los ha llevado, al menos en su imaginación, a ganar elecciones, a ganar encuestas. Bueno, en Twitter, en X, lo tienen todo ganado. En las urnas lo pierden, pero no importaba siempre y cuando gobernaran en X. Hoy la inteligencia artificial los está desmintiendo tremendamente y al final Claudia Sheinbaum lo reventó. Por ejemplo, a personajes como Raimundo Rivapalacio cuestionando quién es y quién realmente lo lee. ¿A quién ven más, a Raimundo Rivapalacio o a los medios independientes? Aprovecho a los compañeros de los medios alternativos. No se preocupen tanto por lo que dice Rivapalacio. ¿Quién es Rivapalacio? ¿Quién lo lee? ¿A ustedes los ven más que a este personaje? Preocúpense por lo que ustedes informan al pueblo, a la gente. No, de verdad, o sea, fue de Notimex, ¿no? Con Salinas. Y después de eso, pues a lo que se dedica es a golpear, a construir historias ficticias, como si ustedes no tuvieran derecho a informar, como cualquier periodista que trabaja en un medio comercial. Tienen ustedes todo el derecho, todo. Y están aquí porque a veces informan mucho mejor que otros. Entonces no se preocupen tanto. Primero lo leen así, de este tamaño. Lo leen, no sé, ¿qué les gusta? 20,000 personas lo han de leer. Y a ustedes los ven, ¿qué? 100,000 en un en vivo. Bueno, Pedrero, ¿no? Que estuvo ayer aquí, es el segundo streamer, porque no por nada, pero esta mañanera se ve mucho. No se preocupen tanto por eso, no, al revés, todo lo que viene de críticas de ellos, pues lo que muestra es que ustedes están haciendo su trabajo. Ayer cuando hablábamos de esto me olvidé comentarlo. Entonces, ustedes hacen muy bien su trabajo y qué bueno que existen los medios alternativos. Entonces, y es que los opositores, comentócratas, analíticos de la política, pues se han desvivido en tratar de desprestigiar a los medios independientes. Todos estos personajes que en algún momento fueron no solamente intocables, sino que además fueron dueños de la verdad absoluta, hoy ven con desprecio a los medios independientes. Medios independientes que han venido arrasando en las audiencias, no solamente pues porque sean a través de las redes sociales, porque se transmitan a través de las redes sociales, sino también porque muchos de los medios independientes tenemos algo que no tienen estos personajes como Raimundo Rivapalacio, Joaquín López Dóriga y otros tantos. Tenemos una audiencia que está bien informada y que está muy politizada. Al menos yo no pretendo engañarlos a ustedes y tampoco pretendo venir a mentirles, a mostrarles montajes como los acostumbrados a ver con Loret de Mola. Lo que tenemos los medios independientes que no tienen estos personajes todavía es la firme creencia de una audiencia y de un público
conocedor y bien informado. Mientras que Riva Palacio, López Dóriga, Denis Dresser y otros tantos siguen subestimando a la gente. Siguen pensando que hacen tonto al pueblo de México con manipulación y siguen creyendo que lo que ellos dicen es la verdad absoluta y que nadie se los va a cuestionar. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum ha terminado por reventar a estos personajes que se desviven un día sí y al otro también para tratar de desprestigiar al gobierno actual. Y es que pudieran hacerlo de muchas maneras, pero al final del día terminan hundiéndose solitos. Un ejemplo es el caso Teuchitlán. El caso Teuchitlán lo traen de banderita a los medios de comunicación. Han dicho que es un campo de exterminio, han dicho y han inventado historias y montajes sin tener ni siquiera la certeza de lo que ahí están mencionando. Bueno, pues el fiscal general de la República, Gertz Manero, se presentó en la conferencia de prensa mañanera y también le terminó de dar una arrastrada a los medios de comunicación y de dejar claro que el circo que montaron con la visita de medios de comunicación y de colectivos de madres buscadoras y que se hizo noticia nacional y carroña para los opositores, fue orquestado por la Fiscalía de Jalisco, que en ese momento todavía tenía el control del predio. Hoy, Ruiz Geli, que es un compadre y amigo de los derechairos, pues los pone en su lugar. Quiero hablar sobre el caso Teuchitlán, que no es la primera vez que lo platicamos, pero los medios de comunicación explotan con, yo no sé si periodismo o circo mediático. Este programa, yo no hablo por los demás programas ni otros medios, yo hablo por este programa. En este programa en ningún momento dimos validez a lo que estaba difundiendo en otros medios. Es más, dijimos que se haga la investigación que hay allá adentro. Porque, por ejemplo, la BBC, la muy prestigiada medio de comunicación británico, es la que le puso el Auschwitz mexicano al rancho Izaguirre. Apenas la semana pasada, no sé, jueves o viernes, un grupo de periodistas que fueron invitados por el fiscal general de la República, cuyo anfitrión en el rancho fue la inútil Fiscalía de Jalisco, llegaron. Dicen, y hoy se denunció, que la Fiscalía primero le abrió la puerta a reporteros de Televisa y de Latinos. Si eso es cierto, ya tiene otra cosa más que explicar el inútil de González de los Santos. 2 o 3 periodistas, creo que la mayoría de ellos de redes sociales, dijeron que fueron, pues que vieron, que no vieron nada que se pareciera a un crematorio o fosas de entierros, aclarando que ellos no son expertos. Y eso es bueno. Y lo peor es que me pregunto, no es la primera vez que esto ocurre con demasiada frecuencia. El caso más sonado que me vino a la memoria fue el de 2017, después del temblor de septiembre. ¿Se acuerdan de la niña Frida Sofía? Sí, claro. En este programa nunca mencionamos a la niña Frida Sofía. Entonces, entiendo, estamos en el negocio, el periodismo también es un negocio, se busca tener audiencias, porque a mayor audiencia tienes anunciantes, etcétera, etcétera. Pero tiene que prevalecer cierta responsabilidad, cierta ética periodística y gran profesionalismo. Llevamos 19 días de circo. ¿Sí? Hay que preocuparnos por lo que está ocurriendo y hay que nosotros informar con rigor, con veracidad y no irnos con las fintas. Y es que pareciera ser que dentro de esos medios de comunicación tradicionales hay quienes empiezan a darse cuenta que la audiencia no es tonta. Hay quienes empiezan a darse cuenta que no pueden seguir subestimando a la gente, inventando montajes y validando cualquier narrativa que sirva a la oposición. Hay quienes, aunque no son simpatizantes ni de la izquierda ni de la 4T, han decidido que no pueden seguir otros 6 años más dando noticias falsas, discursos de odio, inventando montajes, solo para perjudicar a un gobierno que, perdón, pero tiene la simpatía de la mayoría del pueblo de México. Si a alguien le ha llovido, es a los medios de comunicación tradicionales. Si a alguien le ha llovido, es a la Fiscalía de Jalisco. Si a alguien le ha llovido, es a personas que caen en dichos misóginos, racistas y clasistas. Gente como Carlos Alarraqui o como Javier Lozano, que bueno,
terminan validando lo que todos sabemos que representa y que es la derecha mexicana. Una oposición interesada única y exclusivamente en su propio bienestar y no en el bienestar de las y los mexicanos. No solamente la presidenta Claudia Sheinbaum, el propio fiscal Alejandro Gers Manero habló abiertamente de los montajes que se han hecho a través de diferentes medios de comunicación, montajes desde el Carlos Loret de Mola hasta muchos otros, como el pacto de silencio. Hoy nos queda claro que si alguien no tiene salida dentro de todo esto que ellos querían hacer como un circo, pues son justamente los opositores, los prianistas. Hoy nos queda bastante claro, y dicho de las palabras del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, que si alguien está ya en la mira del gobierno de México tras el caso Teuchitlán, es nada más y nada menos que el fiscal general del estado de Jalisco. Va a tener que rendir cuentas porque al final del día, tanto la presidenta como otros tantos están reventando a los medios de información por amarillistas, por estar queriendo sacar carroña política de algo que no toca. Y se están terminando de meter el pie ellos solitos. Y a eso habría que agregarle que lo único que les ha quedado para atañarle a Morena es el tema del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Que sí, es una vergüenza nacional lo que ocurre con Cuauhtémoc Blanco. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero antes, una repasada de lo que dijo el fiscal general de la República sobre Teuchitlán y quién realmente estaba a cargo del predio cuando se hizo la visita. Hacer la fiscalía en este sentido. Como ustedes recordarán, en la reunión que tuve con los medios, yo les pregunté a las personas que asistieron si tenían interés en que se pudiera hacer una visita por la cantidad de información tan confusa que había. Hubo un acuerdo general, no hubo nadie que se opusiera, y les dije con toda precisión que nosotros les íbamos a pedir la autorización a la Fiscalía Local para ver si se podía hacer esa visita sin estorbar las actividades periciales que estaban haciendo. Se le hizo la consulta, estuvo de acuerdo y nosotros dimos todo el apoyo para que pudieran asistir ahí. Lo que nos encontramos fue una situación que no estaba prevista. La Fiscalía del Estado hizo después de que nos dio esa autorización, hizo una invitación por su propia cuenta para llevar a grupos sociales una hora antes de que llegaran los periodistas. Eso fue lo que vimos. No sé si esté claro. ¿Y eso no, provocaría una sanción, alguna situación a la Fiscalía? Perdón, no le oí la pregunta. El hecho de que ellos hayan ingresado a personas antes no cae en una omisión o una sanción a la… Es una responsabilidad de ellos. Ellos van a tener que dar cuenta de todas las responsabilidades que tienen y las siguen teniendo y las comenzaron a tener desde el septiembre del año pasado y que nosotros ya dimos cuenta con toda precisión, con pruebas documentales muy claras de qué es todo lo que falta y todo lo que falta es de su responsabilidad y van a tener que dar cuenta. Entonces, ¿abrirían carpetas de investigación contra funcionarios? Tenemos las carpetas abiertas, no hay problema. Hay carpetas de investigación abiertas incluso en contra de funcionarios públicos por la omisión en el caso Teuchitlán y por el actuar de la Fiscalía de Jalisco que ha quedado en ridículo. Mientras que la oposición quiere atañarle la violencia, la inseguridad, lo de Jalisco, todo a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum, los resultados en materia de seguridad son escandalosos. No solamente porque con la colaboración, después de que la presidenta de México, después de que Claudia Sheinbaum anunciara que iba a tener una reunión con la gobernadora de Guanajuato para empezar ya a trabajar en el estado de manera conjunta finalmente, pues sí, se consiguió una reducción de la violencia y la inseguridad en el estado de Guanajuato. Aún así,
con menos del 5% de la población, en Guanajuato se cometen 1 de cada 6 pérdidas de vida violentas en el país. Guanajuato sigue siendo el primer estado que más violencia genera, más pérdidas de vida violentas genera, y de eso Acción Nacional no dice ni una sola palabra. De eso los panistas no quieren hablar. Ellos quieren hablar de Teuchitlán, de Jalisco, ellos quieren hablar de lo que es el narcogobierno de Morena, pero no voltean a ver el narcogobierno de Guanajuato en todo caso. Eso no quieren hablar. Ellos están buscando la manera de sacar la carroña política de donde sea. Y si tuviéramos que hablar con personas que le deben cuentas a las y los mexicanos, pues también se mencionaron otros presuntos delincuentes o ya delincuentes sentenciados. Hablábamos de la larga fila de delincuentes que tiene la oposición para presumir, si así se le puede llamar. Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, tienen prófugo a Silvano Aureoles, tienen prófugo también a Cabeza de Vaca, y bueno, resulta que también salió a la luz el tema de Tomás Yarrington. Tomás Yarrington fue gobernador, pero ¿de qué partido era Tomás Yarrington y por qué la oposición no quiere hablar de él? Está en Estados Unidos, pero en cuanto llegue a México tendrá que enfrentar a la justicia también. Tomás Yarrington todavía está en los Estados Unidos. Pues todavía está en los Estados Unidos. No ha llegado a México. Cuando llegue a México y presente su amparo, vamos a acudir a las autoridades federales, judiciales, para poder obtener el cumplimiento de todas las sanciones que hay para él. Todavía está en los Estados Unidos. Pues así las cosas. Y Tomás Yarrington fue gobernador del estado de Tamaulipas. ¿Y por qué partido? Por el Partido Revolucionario Institucional. Ya que se quieren sacar sus trapitos al sol, Alejandro Moreno acusando a Manlio Fabio Beltrones, Manlio Fabio acusando a Alejandro Moreno y viceversa. Bueno, agreguen a la lista a otro impresentable en este país, que es nada más y nada menos que Tomás Yarrington, que también es parte de los políticos que le han hecho daño a este país. Y no solamente él, sino que hoy también tenemos que hablar no nada más de quienes generan indignación y vergüenza nacional por parte de la oposición, porque al interior de Morena también hay quienes están generando vergüenza nacional e indignación por parte de las y los mexicanos. Resulta que la comisión instructora encargada de desaforar o de pedir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, dijo que era improcedente la solicitud, que porque no había ninguna prueba en contra de Cuauhtémoc Blanco. Hago uso de esta tribuna para presentar el acuerdo por el que se declara notoriamente improcedente la solicitud para que se retire el fuero constitucional al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien actualmente ostenta el cargo de diputado federal. Lo primero que hay que señalar es que esta determinación es absolutamente jurídica, es decir, no tiene ninguna consideración de carácter personal, partidista o política, o de otra índole, cuando se ha venido especulando sin sustento alguno. Hago uso de... Nos queda claro que decir que se le va a desaforar o no, pues no lo hace culpable, eso nos queda clarísimo a las y los mexicanos, pero de ahí a que hayan votado para respaldar a Cuauhtémoc Blanco, bueno, hay una imagen que le está dando la vuelta a las redes sociales y déjenme decirlo, con justa razón, diputadas morenistas diciéndole a Cuauhtémoc Blanco no está solo y respaldando su discurso, es una vergüenza nacional. Una vergüenza nacional frente a la primer presidenta mujer en este país. Es una vergüenza nacional frente al eslogan de ese gobierno, el de Claudia Sheinbaum, que dice, llegamos todas. Es una vergüenza nacional esta escena. Diputadas de Morena haciendo un muro para proteger a Cuauhtémoc Blanco, mientras las diputadas de oposición estaban indignadas porque él estaba hablando. Dándole la cara. Nada más. Orden.
Concluya la oradora, por nada favor. Nada más. Concluya la oradora. Esto fue después de 6 meses, la señora presentó esta demanda en mi contra. Y estoy dispuesto a ir a la fiscalía sin ningún Concluya temor, la oradora, por porque favor. mi conciencia está muy tranquila. Concluya Muchas la gracias. oradora. Dándole la... Pues así las cosas. Y es que en este caso no tiene nada que ver la presidenta Claudia Sheinbaum, pero nos queda claro que si alguien lo va a usar como carroña política o como argumento, pues va a ser justamente la oposición. Hoy están indignadas todas, o bueno, la mayoría. Dicen que rompimos el techo de cristal. Dicen que rompimos el techo de cristal. ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? El techo de cristal se está acusando de una posible violación. Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? Que pide licencia, si se para del cargo y gana la su inocencia. Es lo único que estamos pidiendo. Y es que Cuauhtémoc Blanco, diputado morenista, ha ofrecido presentarse frente a la Fiscalía de Morelos para atender las denuncias en su contra. El problema no es que se presente, el problema es que Cuauhtémoc Blanco lo va a hacer con el fuero. Y si tiene fuero, pues de nada sirve que se presente, tendría que presentarse en igualdad de condiciones. Y deberían de dar el ejemplo el partido que hoy es mayoritario. Debería de dar el ejemplo Morena y Cuauhtémoc Blanco. En lugar de ponerle el pie a su propio partido, debería ayudar. Pedir licencia, presentarse en la fiscalía, atender sus asuntos y si es inocente, pues regresa a la Cámara de Diputados con la frente en alto y asunto arreglado. Pero si es culpable, pues también tendrá que responder ante las autoridades. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 291 votos en pro, 158 en contra y 12 abstenciones. Y de la votación lo que más llamó la atención, lo que más preocupa y más alarma no solamente es que haya quienes hayan decidido proteger a Cuauhtémoc Blanco, sino que genera preocupación y enciende las alarmas y las alertas que el PRI votó para que no se llevara a cabo el tema del juicio político del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. El PRI votó para respaldar a Cuauhtémoc Blanco. Y perdón, pero dicen ahí piensa mal y acertarás. El PRI sabe que después de Cuauhtémoc Blanco vienen otros. Y en esa lista de los otros está Alejandro Moreno. ¿Será acaso que el PRI está pagando un favor político para que no vayan a desaforar a Alejandro Moreno? Porque imaginen ustedes el escenario. El escenario es este. Hoy se está negando que Cuauhtémoc Blanco sea desaforado. Y él dice, me voy a presentar a la fiscalía. Con fuero, pero dice que se va a presentar. Ahora imagínense ustedes en unos meses si Hugo Eric Flores, el de la Comisión de los Desafueros, nos sale con la jalada de que tampoco va el desafuero de Alejandro Moreno. Imagínense ustedes que salgan con esa desde la comisión instructora y que luego se abra la votación y voten para proteger a Alejandro Moreno. Eso sería escandaloso. Y a esto se debe la indignación de Lilia Aguilar del PT, criticando no solamente la intervención de Cuauhtémoc Blanco en la tribuna, sino también, pues, criticando la resolución final. Yo estoy un poco cansada ya, y acá no lo digo a nombre de mi grupo, sino de mi persona. Estoy cansada de que se suban los hombres allá a decir que son hijos de una mujer y que tienen hijas y que tienen esposas, y eso no los hace violentadores. Perdónenme, eso no es cierto. Y aquí tenemos que romper el pacto. Yo estoy un poco cansada ya, y acá no lo digo a nombre de mi grupo, sino de... Y es que el cansancio es generalizado, no solamente por parte de las mujeres, sino por parte del pueblo de México. Porque lo esperado para alguien que venga del movimiento de la transformación es que solito diga, voy a pedir licencia, voy a acudir a las autoridades y voy a probar mi inocencia. Y entonces sí voy a venir con ustedes. Eso es lo esperado para Cuauhtémoc Blanco. No estamos diciendo en ningún momento, nadie aquí está diciendo si él es culpable o es inocente. Lo que se está alegando y lo que está a discusión nacional en este momento es la calidad de personajes que Morena ha decidido afiliar,
la cantidad de personajes a los que Morena le ha dado cargos públicos. Personas que estamos viendo, ya nos estamos dando cuenta, no solamente no están comprometidos con el proyecto de la transformación, sino que tampoco están comprometidos con los valores y los principios del movimiento. Porque quien estuviera realmente comprometido con los valores y los principios del movimiento, lo que haría en primera instancia, para evitar todo este escándalo mediático, es pedir licencia, acudir con las autoridades, mostrar la inocencia que dice tener y luego ya regresar a la Cámara de Diputados y decir, miren, aquí está, limpiecito, con la frente en alto. Pero hoy al final del día es justa y completamente válida la indignación de diputadas de todos los bandos. Fíjense, la diputada también morenista, María Teresa Eli, también estaba molesta y es de Morena. Estaba indignada por la resolución. ¿Reunión plenaria de Morena donde hablaron de este tema? Sí, claro. ¿Y qué les dijeron a ella? Pues ahí él se ofreció a acudir a la fiscalía, sin embargo, pues yo lo invité a renunciar al fuero, pero pues no. Ya voy a hacer uso de la voz, Joaquín, creo que... Bueno, te dejo y te vemos todavía ahorita no, aquí. todavía no. Sí, pues es que sí estamos indignadas las mujeres. La verdad es que incluso algunas mujeres que comunicaron su votación en contra, hoy están votando a favor de esta terrible decisión de proteger a un diputado acusado de una agresión sexual. Y es que, pues más bien habría que preguntarle al pueblo de México qué es lo que opina de todo esto. ¿Debería Cuauhtémoc Blanco quedarse así como está, viendo todo arder en llamas? ¿O debería Cuauhtémoc Blanco pedir licencia? ¿Qué sería lo correcto? El PT rompió con Morena en esta votación. Al menos en el discurso, porque ya a la hora de votar pues hubo quienes se voltearon. Pero al final del día, el PT en su postura rompió con Morena para pedir que no se desechara el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Resulta que la sección instructora, en lugar de dar exhaustividad a sus atribuciones, simplemente en un manejo político de lo que no debería ser tal, envía a este pleno un dictamen que por cierto, apenas publicaron hoy en la mañana en la Gaceta alrededor de las 10 de la mañana. Esa opacidad no puede ser en la Cuarta Transformación. Esto es un tema de principios y nosotros nos vamos a apegar a ellos. Insisto, no prejuzgamos ni culpabilizamos, pero tampoco exoneramos. ¿Qué es lo que hace este dictamen? Hay que tener claridad. Si se vota a favor de este dictamen, se acepta el trabajo deficiente de la sección instructora, que por cierto su presidente dijo antes que iba a votar, que iba a sacar un dictamen a favor de la procedencia del desafuero. Fíjense bien, la procedencia del desafuero. Cambia completamente la posición y ha encontrado... Pues así las cosas. La indignación, les digo, y el enojo de muchos por la resolución del día de hoy, en donde han decidido proteger a Cuauhtémoc Blanco. Y es que, insisto, esto no lo declara culpable, eso no lo declara inocente tampoco. Simplemente eso lo deja en igualdad de condiciones para ponerse a disposición de las autoridades. Y lo que está en riesgo aquí es que esta comisión instructora a cargo de Hugo Eric Flores, tan prometedora diciendo ya estamos revisando todos los casos de desafuero, termine dándole una puñalada en la espalda al pueblo de México. Porque hoy es el desafuero de Cuauhtémoc Blanco que han dicho pues que no es válido, que no lo van a desaforar. Pero mañana puede ser el de Alejandro Moreno. Y pasado mañana, quién sabe, en una de esas el de Ricardo Anaya. Y después el de Marco Cortés y después el de los del cártel inmobiliario. ¿Y qué nos van a decir? ¿Que no procede el desafuero? ¿Que otra vez no procedió el desafuero? Eso es lo que está en riesgo en este momento. Cuauhtémoc Blanco, por ser del movimiento de la transformación, debería pedir licencia y ponerse a disposición de las autoridades para demostrar su inocencia. ¿Pero qué va a pasar cuando toque el momento
de ver si se va a desaforar o no a otros personajes como Alejandro Moreno. El mensaje es claro, que no se quiera engañar a las y los mexicanos, que no se quiera subestimar al pueblo de México, porque ese pueblo la cobra en las urnas y tampoco se queda callado. Hoy es una vergüenza nacional el apoyo que Cuauhtémoc Blanco ha recibido en tribuna, en plena sesión, por parte de mujeres morenistas que le han gritado "no está solo". Y a eso se debe la indignación de mujeres de otros partidos. De diputados. Quiero que justifique a esta Cámara. Quiero que justifique a esta Cámara en donde dice que el violentador puede cerrar la intervención. ¿En qué parte lo dice? Quiero pedirle que lo compruebe y por lo menos tenga la dignidad de abrir una ronda más para que sean las mujeres las que se puedan expresar. Dicen que rompimos el techo de cristal. Dicen que rompimos el techo de cristal. ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? El techo de cristal se está acusando de una posible violación. Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? Que pida licencia, se separe del cargo y haga valer su inocencia. Es lo único que estamos pidiendo. Y a las mujeres que dicen aquí que esta comisión y esta legislatura es de la paridad, por favor, presidente, pídale al alcalde del Congreso que quite esa narrativa. Porque aquí las 251 mujeres no le están dando la cara por las mujeres. No llegó una y llegamos todas. Ese techo de cristal que dicen que se rompió, sí se rompió, pero para las de a pie, para las violentadas, se les deja el piso pegajoso para que ese cristal la siga cortando. Ahora, vamos a poner atención en los detalles. Vamos a poner atención y, como siempre lo hacemos, a analizar lo que en el fondo está pasando. Habría que preguntarnos para empezar, ¿quién es Hugo Eric Flores? Hugo Eric Flores no solamente es amigo y aliado de Ricardo Monreal, sino que ha querido crear su propio partido político. Ojo ahí, porque si nos estamos preguntando por qué pareciera de pronto que desde el interior de Morena se espera pues meterle el pie al gobierno de Claudia Sheinbaum o al discurso de la primer mujer presidenta mujer, pues a lo mejor podría llegar desde ahí. Fíjense, Hugo Eric Flores, quien es el encargado de la comisión de los desafueros, quien se supone está al mando de esta situación, es político y abogado, conocido por haber sido el fundador y el líder del partido Encuentro Social. ¿Se acuerdan ustedes del PES? Una organización política de corte conservador y con bases cristianas. Vamos a partir de ahí. Hugo Eric Flores ha sido aliado de diversos actores políticos, incluido Ricardo Monreal, y ha intentado, y al parecer lo ha conseguido, mantener su influencia política nacional, creando y relanzando partidos políticos. El PES perdió su registro ya en varias ocasiones, pero él ha seguido impulsando proyectos que son bastante similares, con una agenda muy similar. También fue delegado federal de Morelos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y de ahí se dice que fue Hugo Eric Flores quien impulsó la candidatura de Cuauhtémoc Blanco para ser gobernador en Morelos. Entonces, hay que empezar a armar todos los hilos. Y hay que relacionar también el hecho de que el PRI está votando a favor de desechar la solicitud del desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, porque ese es otro foco rojo. Instruir y avalar un mal procedimiento, eso sí es generar impunidad. Desaprobar lo determinado por la sección instructora haría que exista la gran posibilidad de que el asunto se congele y además validar vicios que ya se han presentado. Eso sí implica impunidad. Exigimos que la Fiscalía Estatal de Morelos asuma con responsabilidad la debida investigación de los hechos, de los acontecimientos, llegue al fondo del asunto para así poder determinar si hay culpabilidad o no. No hacerlo es generar con su actitud un estado de impunidad
y no de justicia. Pues sí, lo más fácil. Lo más fácil decir que están preocupados por el debido proceso, lo más fácil venir a decir que pues es que las cosas no se hicieron bien, que no se hicieron como debían, y al final del día terminaron siendo y convirtiéndose en la vergüenza nacional. El Partido Verde igual. El Partido Verde, que no sorprende a nadie, trabaja a conveniencia, pues también votó para que no se hiciera el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Compañeras y compañeros, es al apego del derecho y a la verdad. Y permítanme hacerles una última reflexión, porque no ha quedado claro y están engañando a la ciudadanía. Ciudadanas, diputadas y diputados, sí saben que votando en contra de este dictamen solamente lograrían regresar una carpeta a dormir el sueño de los justos en la sección instructora, con las pruebas perfectamente mal hechas, con vicios en el procedimiento que no dan certeza jurídica, o de lo contrario, si el día de hoy desechamos esta carpeta, y desde aquí, a nombre de todas las y los diputados del Partido Verde, hago un llamado enérgico y firme a la Fiscalía de Morelos para que si hoy esta asamblea decide desechar esta carpeta, que la presente el día de mañana. Es decir, que presenten otra vez la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Es lo que pide el Partido Verde, es lo que pide el PRI también, y al final del día, lo único que nos queda claro es que van a seguir retrasando la situación. Y les digo, no se trata solamente de Cuauhtémoc Blanco, se trata de que viene el desafuero también de Alejandro Moreno y de otros tantos personajes. ¿Y qué nos va a decir este señor Hugo Eric Flores? Va a decir, ay, es que estaban mal armadas las carpetas de investigación, ay, es que una copia nos faltó. Si con esos argumentos le van a seguir negando al pueblo de México tener acceso a una justicia, pues se van a topar con pared a la hora de vernos en las urnas. Porque la indignación es colectiva, porque es una jalada de Morena. Cuauhtémoc Blanco no puede ir a enfrentar sus acusaciones con fuero. Y Morena hoy, perdón que lo diga, está jugando con fuego, porque el pueblo no es tonto. El pueblo no es tonto y quieren tantearle las aguas a las y los mexicanos. Si lo quieren hacer, adelante, que lo hagan. Pero, para muestra de lo que ha pasado en ocasiones anteriores, cuando le quieren ver la cara a las y los mexicanos, pues está la referencia que dio la presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañanera. Una referencia en donde hablaba de los nexos y los acuerdos que hacían los gobiernos del PAN, por ejemplo, con empresarios y con los criminales. La presidenta Claudia Sheinbaum tundió a Javier Lozano y le recordó el caso de Shenli Yekong. Y esto no es más que una indirecta para quienes quieren seguir pretendiendo que pueden abusar de las y los mexicanos. El caso de, ¿cómo se llamaba este personaje que tenía guardado dinero ahí en Shenli Yekong? No lo mencionó a él. No lo mencionó, presidente. Él lo mencionó a Lozano, ¿no? No, yo digo, el no lo Copela mencionó él en el Socuello, ¿no? De aquella época. Claro. Sí. Hay que recordárselo a los jóvenes. Vamos a pedirle hay alguno de los equipos que hace las cápsulas que haga una historia de este personaje, porque luego no se conoce. El caso de, ¿cómo se llamaba este personaje que tenía? Ahí está. Ese es el mensaje de Claudia Sheinbaum, y al final también tendrá que dar un mensaje referente a lo que ocurre con Cuauhtémoc Blanco, y es que la insistencia sigue siendo la misma. El hecho de que desde la Cámara de Diputados se apruebe el desaforar o no a un político no lo hace automáticamente culpable o inocente. Simplemente le quita ese privilegio que tienen los políticos del fuero constitucional para poder enfrentar sus acusaciones en igualdad de condiciones. Y Cuauhtémoc Blanco hoy, por congruencia con el movimiento, debería pedir licencia, presentarse ante las autoridades y enaltecer al movimiento, enaltecer al partido, que hoy es el más importante del país, enaltecer incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, renunciar, pedir licencia, así de fácil.
pedir licencia, ir a atender los asuntos con la Fiscalía de Morelos, resolver su situación legal y si resulta ser inocente como él presume que es, entonces Cuauhtémoc Blanco regresa a la Cámara de Diputados y asunto arreglado. Puede regresar con la frente en alto, enaltece el movimiento de la transformación y además estaría siendo congruente con los principios de ese movimiento. De lo contrario, lo que está haciendo en este momento y lo que estaría provocando Cuauhtémoc Blanco, pues es darle entrada a que en un futuro personas como Alejandro Moreno, pues también se puedan zafar bien fácil de la situación y del desafuero, que es una exigencia que tienen las y los mexicanos desde hace mucho tiempo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Debería, en congruencia a la 4T, Cuauhtémoc Blanco pedir licencia o no? Eso es lo que se debería someter a votación y, si ustedes quieren, a consulta popular por parte de las y los mexicanos. Porque hoy es motivo de vergüenza nacional, no las acusaciones en sí, que si es culpable, que si es inocente. Es motivo de vergüenza nacional la incongruencia con el movimiento de la transformación y con el partido que llevó a la presidencia de la República a la primer mujer presidenta en este país. ¿Debería Cuauhtémoc Blanco pedir licencia y demostrar su inocencia? ¿O debería Cuauhtémoc Blanco quedarse con el fuero, ir a la Fiscalía y pues sigue siendo protegido al final del día, ¿no? ¿Debería poner el ejemplo Cuauhtémoc Blanco ante lo que se viene y lo que se avecina con Alejandro Moreno o no? Al final el mensaje es claro y contundente. Claudia Sheinbaum terminó reventando a los medios de comunicación, terminó reventando a Riva Palacio, a Javier Lozano, terminó reventando a quienes construyen y crean los montajes, mientras que en la Cámara de Diputados decidieron que no era procedente el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Noticiosos, gracias por sus opiniones que son de suma importancia. Trolito, muchísimas gracias. Mari, Silverio, Felipe, Tránsito, Óscar, Homero, Antonio, María Guadalupe, Araceli, los estoy leyendo sus comentarios, sus opiniones. Gracias también a Omar, a Alejandro en Facebook, a Diaspora, Agustín, muchísimas gracias, noticiosos, por sus comentarios que son de suma importancia y sobre todo en este momento, porque ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Los medios independientes tenemos más alcance que esos que se creen analistas de toda la vida y que se creen dueños de la verdad absoluta. Eso quiere decir que la presidenta nos está viendo y está viendo lo que opina el pueblo de México. Yo soy Yasira Handal y en un ratito nos vemos con más información. Bye bye.